La plaza se llenó de polvo y voces a mediodía, cuando el sol golpeaba las tejas como una mano cansada. El pregón de don Manuel Córdoba rebotó entre las paredes de adobe y los puestos de tortillas, y la gente se acercó, curioso y alerta. Alguien soltó un silbido, y un niño dejó caer su cometa. Una señora tapó el comal con la palma y se asomó para escuchar. Sofía, sentada al lado de su abuela María sobre un banco de madera astillada, no vio la multitud, pero leyó la oleada de agitación por los sonidos. Pasos que se acercaban, risas que se tensaban, el leve tintineo de monedas en la bolsa de un hombre mayor. Contó, como hacía siempre, las cuencas de las voces que cruzaban la plaza. 6 pasos por la vereda, 2 por la fuente, 1 para cruzar la sombra del nogal. Don Manuel habló claro, con voz de quien mide palabras como quien pesa granos. «Hay 10 millones por aquel que consiga domar al caballo maldito», dijo, y el rumor se rompió en pedazos. Alguien soltó una carcajada, otro escupió al suelo. Sofía notó cómo la respiración de su abuela se apretó contra su mejilla. María pasó la mano por el pelo de la niña, como siempre, sin hablar. Su gesto decía más que cualquier promesa. Antes de que el murmullo se deshiciera en apuestas y en desprecio, Sofía sintió una punzada en el pecho. No miedo, sino un cálculo hecho de necesidad y de música. 10 millones. La operación del ojo derecho costaba más de 5. La voz de los médicos había sonado seca y concreta en el consultorio. Es posible recuperar parte de la visión, pero será caro. Sofía recordaba la textura de las monedas que María guardaba en un cajón, la manera en que su abuela llamaba «mi niña» con un hilo de voz que ya no cubría la cuenta del mercado. Contó sus pasos hasta el puesto de don Manuel, como si el número marcara un ritmo que la llevara hacia el mundo. No había planes heroicos ni delirios de grandeza. Había, en cambio, una certeza tranquila. Ella había aprendido a entrar en la mente de los animales por la forma en que respiraban, por las pausas de su aliento. Había aprendido que las canciones podían ser manos. Sacó de su pecho la vieja canción de cuna que su madre le había enseñado, aquella que empezaba suave y colgaba de los hilos del aire. Era una melodía sin letra cierta que se repetía como una brújula. Sofía la tarareó en voz baja, apenas un hilo de sonido, y cuando alzó la mano, María supo y no dijo nada. «¿Vas a hacerlo, ni cielo?», preguntó la abuela, sin mirar. Sofía apoyó la cabeza en la mano de María y enumeró con los dedos las cosas que ya tenía: la manta raída, la comida de 2 días, las cuentas del doctor que no esperaban. «Sí», dijo ella, «claro, sí, abuela». El caballo maldito era un animal que cargaba con la memoria de muchos palos. Había un nombre antiguo, dicho en susurros: el bestia que no se aquieta. Le gustaba acometer los corrales y arrancar cercos. 2 hombres habían terminado con costillas magulladas y uno con el rostro abierto de una caída. Ramón, el charro que siempre volvía de la venta con olor a serrín y alcohol, había intentado domarlo con la mano dura y había regresado a la cantina con los labios partidos y la mirada más baja. La gente decía que el animal tenía una estrella blanca en la frente, una marca como una pequeña quemadura o una cicatriz. Una estrella, decían los niños al jugar, y que por eso estaba maldito. Sofía no creyó en maldiciones, creyó en la historia que las manos contaban. Don Manuel, que sostenía la ofrenda como quien exhibe un trofeo, no se escondió detrás de eufemismos. «Es una apuesta y no pienso perder», dijo. «Si alguien lo doma en 30 días, el dinero es suyo, pero quien se acerque con métodos de Ramón será echado». La advertencia fue una provocación abierta. La plaza estalló en voces divididas: el orgullo de los vaqueros, la incredulidad de las madres, el deseo de ver algo que valiera la espera. Sofía escuchó todos los tonos. Escuchó también, como si fueran campanas, las dudas de su abuela y la respiración del caballo cuando, a la distancia, alguien lo encerró en su corral.
El relincho era un quejido largo, un metal que se estiraba en la garganta. Sofía cerró los ojos, o los mantuvo abiertos a la oscuridad habitual, y dejó que la canción le cubriera los pasos. Fue la primera vez que habló en público, sin voz alta ni reclamo. «Déjenme intentarlo», dijo ella, y la plaza se volvió un abismo de silencio breve y luego de risas ahogadas. Ninguno se atrevió a tomarla en serio. ¿Una niña ciega? Era motivo de burla inmediata. Don Manuel la miró, la penúltima sonrisa de un hombre que siempre ganaba al subir la apuesta. «¿Y qué harás, chamaco?», espetó alguien. «¿Le cantarás la nana?», un hombre mayor bufó. Había una crueldad fina en ese tono que a Sofía no la alcanzaba a herirla. Su ánimo no dependía de la aprobación ajena. Abrió la mano y dejó que la canción saliera, sin pretensiones, como quien planta una semilla. Nada más. Día 1. La primera caminata hacia el rancho fue un mapa de sonidos y texturas. La vereda crujió bajo las sandalias, el aire olía a tortilla recién hecha y a tierra removida. Llegaron al corral del mezquite por la tarde, cuando el sol ya pelaba menos. Sofía apoyó la palma sobre la madera astillada de la cerca y dejó que la respiración del caballo le dictara la distancia. Era un animal grande, con las costillas marcadas y ojos equipados de un brillo que no querían someter. El toque inicial fue corto, una arremetida, un aire con olor fuerte a sudor y polvo, una mano apartada. No hubo gesto heroico. Sofía no se lanzó a montarlo, ni tampoco se dejó arrastrar por la ternura. Se sentó en la tierra, con la espalda a la cerca, y empezó a cantar la canción de cuna, repitiéndola como quien cuenta los pasos de regreso a casa. Al principio, el caballo mostró impaciencia. Meneó la cabeza como si quisiera arrancar el sonido de su garganta. Ramón observó desde la sombra del pórtico con la mandíbula apretada. «La disciplina del caballo viene con la mano firme», dijo en voz alta para quien quisiera escuchar. Baco, uno de los vaqueros más jóvenes, soltó una risa baja. «Veremos cuánto dura su paciencia, niña», murmuró. Día 3. Sofía introdujo la manta. La manta era un trapo de lana áspera, heredado de la abuela, cargado del olor de meses y de los sudores del sueño. La deslizó con cuidado por el lomo del caballo, no como imposición, sino como una caricia que se hace a un enfermo. El caballo resopló y se sacudió. Había, en sus músculos, una memoria que gritaba ante cualquier contacto. Sofía no forzó la situación, dejó que la manta reposara en la distancia, como una isla a la que el animal pudiera acercarse si quería. Pasaron horas en las que nada ocurrió salvo la canción y el viento que movía la crin. Poco a poco, la punta de su voz fue venciendo la inquietud del animal y logró que la manta rozara a pie viva sin que él reaccionara con violencia. Música. En esos días, el entrenamiento no fue una escalera lineal de éxitos. Hubo retrocesos, una embestida que dejó un poste roto, un ataque que hizo sangrar la palma de Sofía cuando un trozo de madera le raspó la mano. Pero cada retroceso traía una lección. Aprendió a leer la respiración del caballo. Cuando su aliento se volvía corto y rápido, retrocedería. Cuando las exhalaciones se alargaban, se acercaba un tramo en el que la calma era posible. La gente empezó a prestar atención no porque confiara en ella, sino porque ver sufrir y persistir es un estímulo irresistible. Día 10. Había días en que las noches olían a lluvia y a frijol cocido. En otros el aire cargaba el zumbido de moscas. María llevaba a Sofía trozos de pan y guisos tibios, y en la noche le peinaba el cabello con dedos de madre, para contarle cómo había sido su día. «Hoy lo vi más tranquilo», le decía la abuela, y Sofía fingía sorpresa para no preocuparla. El progreso fue medido en minutos de tolerancia. 5 minutos en calma un día, 10 al siguiente, 15 al otro. La canción mutó en variaciones, con un tono más grave en el puente que la niña inventó para los tramos difíciles y más alto cuando el corral se tornaba seguro. En el corral, Paco dejó de reírse.
Ramón continuó con su cinismo, pero sus palabras se volvieron menos afiladas. Observaba, cruzado de brazos, buscando un punto débil. Don Manuel venía de cuando en cuando para comprobar si la apuesta se deshacía como humo. Miraba la crin y tocaba la marca blanca en la frente del animal, como si buscara la causa de la furia en la piel. Hay quien dice que la marca es herencia de una quemadura, comentaba a medias, pero sus ojos no ocultaban la curiosidad. Había una especie de magnetismo. La niña ciega que hablaba con un caballo que nadie había domado. Día 15. Sucedió algo que pudo haber roto todo. Una tormenta llegó de golpe una tarde, y el corral, viejo y mal reparado, vibró con el viento. El caballo se asustó con la lluvia, embistió las maderas y arrancó un poste. En el caos, un vaquero intentó sujetarlo con una cuerda, y fue derribado, rodó y quedó adolorido. El ruido atrajo a la gente del pueblo, y en medio del tumulto, alguien dijo palabras duras. «Vete, niña, es peligro». Pero Sofía, que había aprendido a trazar mapas con sus manos, se levantó y dejó que la canción se filtrara por la lluvia. No fue valentía sin cálculo. Avanzó en pasos contados, sintiendo el lodo con la planta de los pies, pegando la palma al lomo del caballo, buscando el pulso. El animal, furioso, buscaba huir. La niña, paciente, buscaba un punto de acuerdo. El silencio antes del primer acercamiento fue total, como si la lluvia fuera un telón entre ella y el resto del mundo. Sofía apoyó la palma sobre la crin empapada y cantó con más fuerza. El caballo mordisqueó el aire, humeando, y por un instante la tensión parecía a punto de romperse. Entonces algo sucedió. El animal dejó de sacudirse y fue bajando la cabeza, como quien se rinde al cansancio. Sus ojos, grandes y mojados, se posaron en la niña y no pudieron distinguir luz de oscuridad. Fue la primera vez que el caballo no intentó arrancarle la mano. Se tumbó, inseguro, pero se tumbó. 1, 2, 3 segundos que supieron a alianza. Día 22. Con el caballo acostado en la tierra, no completamente, pero lo bastante para que la furia se transformara en una pausa respiratoria, Sofía pudo poner la manta sobre su lomo. La manta fue un acto simbólico más que práctico. La niña pensó en cómo su madre le había tapado la frente en la noche del susto, con los dedos cerrando una promesa. Esa noche, el rancho tuvo una vigilia a olas pequeñas, gente que miraba de lejos, algunos que rezaban en voz baja, otros que simplemente suspiraban. Don Manuel empezó a mirar a Sofía de manera distinta, con un destello de respeto que no terminaba en ternura, sino en cálculo. «La apuesta sigue en pie», dijo a quien quiso oírlo, «pero ya no es la misma». El corsé social comenzaba a cambiar, las burlas se tornaron en murmullos y los murmullos en preguntas. La canción de Sofía se transformó en un hilo que, sin melodrama, unía las manos del pueblo a la vida del animal. La niña contaba sus pasos hacia el caballo con una precisión que asustaba a los más supersticiosos. Ella medía la cercanía en respiraciones. Había aprendido a pararse en el borde de la violencia y sostenerse. Día 28. Los ensayos de montaje crecían en confianza. El caballo permitía que Sofía subiera sobre su lomo, desde un banco bajo, luego sin banco. Permitió el hecho de que alguien pusiera una mano en su costado, luego dos. La gente asistía como a una procesión, algunos por fe, otros por moneda, unos pocos por compasión genuina. El barniz del pueblo se abría a la posibilidad de un milagro sin divinidad, un milagro hecho de paciencia. Ramón comenzó a venir, a observar en silencio, hasta que un día dejó una taza de café caliente junto a la puerta del corral y esperó. Paco, el joven vaquero, ayudaba con las riendas, pero sin ejercer control brutal. Había aprendido que había otros modos. La canción de cuna se volvió una trilogía. La primera frase traía calma, la segunda invitaba al contacto, la tercera celebraba la quietud. Sofía modulaba las notas según el pulso del caballo. Había noches en que, al volver a su cuarto improvisado junto al corral, contaba los pasos y agradecía a la oscuridad por su aprendizaje. «Gracias, abuela», murmuraba, y María le daba la luz con la alfombra del tiempo. «Así es la vida, mija, a paso lento, pero con paso». Día 30. La plaza otra vez abrió sus puertas al viento del destino.
Había quien había apostado a que aquello no llegaría a nada, quien había apostado por el fracaso, quien había comprado un lugar de honor con dinero y orgullo. Don Manuel organizó la prueba con una teatralidad que la tierra, vieja y sabia, miró con indiferencia. Había un estrado, cuerdas tensas, un jurado curioso compuesto por hombres con sombreros y mujeres con pañuelos. La ciudad cercana había mandado a un médico para observar, no por la doma, sino por la celebración de la hazaña humana. El hombre se llamaba Doctor Hernández y su voz sonó distante entre la muchedumbre. Sofía llegó al centro de la plaza con la manta sobre el brazo, la canción escondida en la garganta y los pasos contados uno por uno. No había sillín, no había rienda, se iba a probar la comunión pura, la prueba máxima, montar sin instrumentos de dominación. Los murmullos crecieron en una ola baja, venía la risa nerviosa de quienes aún no creían en el cambio. El caballo, ya menos temeroso, pero todavía bravo en los ojos, aguardaba en el corral improvisado. La niña se acercó, sin precipitarse. Don Manuel observó con la dureza de una apuesta por la que había pagado. Ramón miró con atención cerrada. Música, tensión creciente, tambores leves. Sofía extendió la mano y dejó que la canción muriera en la palma del animal. Contó sus pasos hasta subirse con cuidado, como quien sube a un barco que necesita equilibrio. El silencio de la plaza fue tan absoluto que se oyó el viento entre los sombreros. Se mantuvo firme en el lomo, como quien sostiene una promesa. El caballo, a su vez, contuvo el impulso de arrancar, respiró largo 2 veces. Unos segundos que parecieron eternos se convirtieron en un pacto tácito. Sofía recitó en su cabeza los pasos hasta el kiosco, 1 para el pozo, 2 para la fuente, 3 para el árbol. Comenzó a andar y la plaza se transformó. Donde antes había apuestas, ahora había asombro. La prueba fue perfecta en su humildad. No hubo caídas, no hubo furia detonante. El caballo anduvo, primero lento, después con paso firme, con la niña marcando su ritmo a golpe de canción. La gente, que había llegado a maldecir, contuvo el aliento hasta que, finalmente, estalló en aplausos que sonaron como lluvia. Don Manuel cedió, con la misma boca que había anunciado la oferta, y entregó el papel que certificaba el premio. Al abrir la cartera y tocar la suma, la ficha de la realidad cayó. Eran 10 millones, y la niña tenía las manos llenas de polvo y de música. Hubo un silencio más íntimo cuando la multitud se dispersó. En el corrillo que se formó, surgió la pregunta que ensombrecería la alegría. ¿Qué hará con el caballo? Don Manuel habló con la voz del comerciante que no quiere perder su mercancía. Si ustedes quieren comprarlo, dijo mirando a María y luego a Sofía, puedo venderlo por 6 millones. Es una buena oferta. Lo trabajo por lo que me es útil. Fue una frase que olía a transacción y a ternura traicionada, pues había en el gesto la acción previa, primero la apuesta, después la reventa. La comunidad miró. La abuela apretó la mano de su nieta como si quisiera transmitirle la fuerza que le quedaba. Sofía no se quedó muda ante la proposición. No era una niña ingenua que no supiera contar. Había hecho cuentas en las noches. Había imaginado números con la textura de las monedas. 10 millones en las manos. 6 millones para comprar a la bestia que había hecho su vida peligrosa y ahora se ofrecía en venta. «Lo compro», dijo ella, con la voz que había ganado en la plaza. 6 millones. La balanza de la moral se inclinó un segundo. Don Manuel, sorprendido y con un brillo nuevo en los ojos, aceptó. No fue un acto de redención puro. Nadie ofreció la mano de forma gratuita, pero tuvo un matiz diferente. La venta selló un pacto. Sofía entregó la suma como quien entrega parte de un sueño. Con los 4 millones restantes, comenzó a trazar su plan para la operación y su futuro. La negociación final fue simple y dura. No hubo engaños.
Don Manuel contó el dinero, revisó los papeles y dijo que le parecía justo. «Pero tendrás que trabajar en la hacienda», añadió después, con la voz de quien cree que todo precio se paga con sudor. Sofía asintió. No era extravío. Sabía que aquello no era simplemente comprar un animal, sino hacerse responsable de una vida que había sido quebrada por golpes y por hambre. Aceptó trabajar en la hacienda El Mezquite para pagar lo que faltara a la cirugía, y don Manuel, en un gesto que no borraba su dureza pero sí su reconocimiento, le ofreció un puesto que no sería solo servidumbre, sino aprendizaje. Música, alivio y esperanza contenida, acorde menor que se abre a mayor. La cirugía se programó en la ciudad. El doctor Hernández, junto con el equipo del hospital, explicó con paciencia y realismo qué se podía esperar. Una intervención que devolvería parte de la visión en el ojo derecho, con rehabilitación intensiva y riesgos que no eran promesas sino probabilidades. Sofía aceptó con la serenidad de quien ya había aprendido a confiar en los procedimientos mudos de la vida. El pulso del doctor, la revisión de la pupila con la luz, la manera en que le colocaron la mantita sobre las piernas antes de subir al coche. María la sostuvo de la mano en todo momento, y en los traslados la niña contó sus pasos dentro del hospital, convirtiendo los pasillos en un mapa que le era propio. La operación no fue un milagro, sino un trabajo médico que dio sus frutos con esfuerzo. Cuando despertó, el mundo no se abrió de golpe como una flor, sino como una lámpara que se enciende a medias. Vio luz, contornos difusos, la sombra de la mano de su abuela en la cama. La visión parcial se instaló en su ojo derecho, como una ventana que dejaba pasar la bruma, y a veces una definición que le permitió reconocer formas. La silueta del árbol en la plaza, el borde del corral, la estrella blanca en la frente del caballo cuando lo acercaron para que ella lo viera por primera vez sin depender solo del tacto. No era la vista plena, pero era suficiente para completar mapas y para leer los gestos de cariño en la cara de su abuela. El regreso al rancho fue una mezcla de triunfo y trabajo por venir. Sofía había ganado el derecho de poseer al caballo, que ahora sería su responsabilidad. Lo llamó Esperanza, por primera vez al sentir la estrella blanca al rozar su frente con la yema de los dedos. Era un nombre pequeño, apenas una palabra, pero contenía la promesa entera del relato. Las primeras miradas que pudo reconocer con el ojo derecho fueron las de Paco, que le sonrió con timidez, y la de Ramón, que ya no parecía tan seguro de su cinismo. Con el tiempo, el rancho se transformó en algo más que un lugar de trabajo. Sofía organizó espacios para otros niños, trabajó con la gente del pueblo para enseñar formas sin violencia de acercarse a los animales, y junto con María y algunos vecinos fundó una pequeña iniciativa, un santuario donde caballos como Esperanza pudieran recuperarse. No fue una empresa grandiosa, fue una red modesta, hecha de manos y de pagos a plazos, de jornadas largas y de visitas de quien quería aprender. Don Manuel terminó siendo, a regañadientes, un colaborador ocasional. Acudía cuando había que arreglar una cerca o cuando necesitaba nombres para cubrir ciertos trabajos pesados, y su mirada cambió de la especulación al respeto. Los días de enseñanza con Esperanza eran ejercicios de humildad. Sofía, que ya podía ver la estrella blanca en ciertos momentos de luz, enseñaba a los niños a acercarse con la manta, a hablar bajo, a dejar que la respiración animal se sincronizara con la humana. La canción de cuna se volvió un himno de trabajo. La repetían al entrar al corral y al dormir junto a los animales. La comunidad, esa que alguna vez se había burlado, ahora iba a ver, a aprender y a ayudar. Había quien traía medicinas, quien llevaba comida, quien donaba un clavo nuevo para una puerta. Don Manuel terminó siendo, a regañadientes, un colaborador ocasional. Acudía cuando había que arreglar una cerca o cuando necesitaba nombres para cubrir ciertos trabajos pesados,
y su mirada cambió de la especulación al respeto. Los días de enseñanza con esperanza eran ejercicios de humildad. Sofía, que ya podía ver la estrella blanca en ciertos momentos de luz, enseñaba a los niños a acercarse con la manta, a hablar bajo, a dejar que la respiración animal se sincronizara con la humana. La canción de cuna se volvió un himno de trabajo. La repetían al entrar al corral y al dormir junto a los animales. La comunidad, esa que alguna vez se había burlado, ahora iba a ver, a aprender y a ayudar. Había quien traía medicinas, quien llevaba comida, quien donaba un clavo nuevo para una puerta. El pueblo entero, de manera paulatina, fue replanteando el valor de lo vivo frente al peso de la moneda. En la noche en que la lluvia volvió después de mucho tiempo, Sofía se sentó en la puerta de su cuarto, con la manta sobre las piernas y Esperanza roncando a lo lejos, como si la gran bestia durmiera con la cabeza en un sueño que ahora era suyo. María le trajo un vaso de atole. Casi sin mirar, la niña contó sus pasos hasta la cocina y se dejó llevar por el calor. «Hiciste lo correcto», murmuró su abuela, con la voz que ya no pedía pruebas. Sofía no respondió con palabras largas, dejó que la canción, esa que había comenzado como un hilo, hiciera su trabajo. El epílogo fue una suma de pequeñas victorias. Niños que aprendieron a no maltratar, caballos que cambiaron de piel en forma de calma, madres que traían a sus hijos para enseñarles la canción que había calmado a aquel animal que alguna vez fue roto. La operación había devuelto parte de la vista, y con ella la posibilidad de reconocer rostros, de leer letras grandes y de ver la estrella blanca de esperanza en tardes concretas. La vista parcial no borró la experiencia de la ceguera, la enriqueció con una nueva manera de combinar sentidos. Sofía seguía contando pasos, pero ahora también medían con la mirada la distancia a la que se encontraba alguien. El nombre Esperanza se repitió en las conversaciones del pueblo como un talismán funcional. No era un nombre grandilocuente, era un recordatorio de que la dignidad de los seres, humanos o animales, no puede medirse solo en moneda. Si alguien preguntaba por qué había comprado al caballo, Sofía respondía con la sencillez de la que sabe hacer cuentas. Porque era mío, de la forma en que todo lo que se cuida es propio. Porque no quería que lo vendieran a quien lo tratara como un trofeo. Había en su decisión una lección sin lección. El valor de lo vulnerable no se negocia sin consecuencias. Con el santuario en marcha, la comunidad aprendió a mirar. Los niños que antes habían arrojado piedras, ahora venían a cepillar crines. Ramón ofreció, en un gesto raro, su experiencia para enseñar el manejo seguro de animales, y Paco se convirtió en su mano derecha, aprendiendo junto a ella y enseñando a su propia familia. Don Manuel, que había mantenido una dureza calculada, fue a ver una vez cómo una señora llevaba un caballo herido, y escuchó a Sofía hablarle a la bestia con la misma canción, sin adornos, y quizá por primera vez no tuvo ganas de contar. La historia, en su pulso final, no buscó la épica. No fue narrada como un acto único de heroicidad, sino como un tejido de pequeñas fidelidades. La fidelidad de una abuela a su nieta, la fidelidad de una niña a su canción, la fidelidad de un caballo a su posibilidad de calma. Cuando llegó la noche en que Sofía pudo distinguir por completo la estrella blanca de esperanza, lo hizo sin solemnidad, porque las marcas se vuelven familiares. Tocó con sus dedos la frente del animal y le susurró la canción que ya conocía la familia entera. Edición sonora. Apertura con campanada en la plaza. Canción de cuna recurrente, flauta y guitarra como leitmotiv. Relincho violento, primeros días, contrastado con relinchos suaves, montaje de progreso. Silencio absoluto justo antes del primer acercamiento durante la tormenta. Lluvia en escenas de acostarse. Aplauso y ovación en la demostración pública. La plaza quedó con migas de celebración en el aire.
Restos de pan en los bancos, un lazo olvidado en la fuente, el brillo de la lluvia pegado a las piedras. A la madrugada, cuando solo quedaban los ecos de guitarras y el rumor lejano del riachuelo, las sillas se habían recogido en corro, y la gente volvió a las casas con las manos manchadas de tierra y de ternura. Nadie habló de héroes. Hablaban, en cambio, de tareas. Algún cercado que reparar, un pesebre que limpiar, una cabalgadura a la que llevar paja extra. Sofía se despertó antes del sol. Se puso la manta en los hombros como quien se protege del recuerdo de una noche bendecida, y salió a buscar a Esperanza. La vio al borde del corral, con el pelo oscuro aún húmedo por la lluvia, girando la cabeza despacio para recibir la caricia. La estrella blanca en la frente se le antojaba ahora un faro domesticado. Ya no marcaba una diferencia de suerte, sino el lugar desde donde siempre se vuelven los ojos cuando se busca consuelo. «Buenos días», murmuró Sofía, y la voz le salió rota de sueño, como una campana tocada por primera vez en la mañana. Esperanza respiró, largo, y en ese soplo Sofía encontró la confirmación de que algo había cambiado para siempre. No era que el mundo hubiera enmendado sus errores de golpe, era que en ese rincón algunos corazones habían elegido otra medida. Apenas amaneció, llegaron familias con más manos dispuestas. Niños que antes huían al ver pasar una cuerda, ahora venían con peine en mano y delantal pequeño. Don Manuel trajo un saco de heno y lo dejó en la puerta sin decir nada, con la dureza que en otros días solo hubiera servido para medir la distancia entre él y los demás. Ramón organizó un pequeño turno, unos aprendiendo a errar con cuidado, otros a aplicar un vendaje sin apretar. Paco, que había aprendido a oír a la gente mejor que antes, recepcionó las donaciones y las ubicó como quien acomoda libros preciados en un estante. En la segunda semana, un carro vino de la carretera. No era un carro de feria ni un convoy. Era un hombre con traje oscuro y el aire de quien conoce la ciudad y el valor de cada cosa. Trajo consigo una carta doblada y un sobre con billetes que olían a promesa. Se quedó en la plaza observando desde la sombra del álamo cómo la gente cepillaba a un potrillo. Se acercó despacio, con la educación de quien sabe pedir permiso antes de intentar comprar cualquier afecto. «He venido por Esperanza», dijo, poniendo la carta sobre una piedra. La voz era clara, no ofreció violencia, ofreció mercado. La carta decía lo que suelen decir las cartas de negocio: una suma considerable, una propuesta de exhibición en una hacienda lejana, viajes que pagarían su manutención, una promesa para quien acepte desprenderse de lo que quiere. En otras manos aquello hubiera sido luz, para algunos fue suerte que golpeaba la puerta. Paco miró al suelo. Había quien en la plaza contaba algunas cuentas que no daban sin ese dinero, la escuela que aún lo tenía libros, la deuda de la tienda, la operación de una vecina. Sofía se quedó quieta, con la carta temblando en sus manos como si, al tocarla, se quemara. María, su abuela, se acercó y posó la mano sobre su hombro con la misma calma que, años atrás, había enseñado a tejer. No hizo comentario. Ramón frunció el ceño. Don Manuel aflojó la mirada como quien intenta no perder el pulso con la realidad. «¿Qué piensas?», le preguntaron a Sofía, y la pregunta no era retórica. Ella miró a Esperanza, vio en su forma de bajar la cabeza una historia que no era de lucro. Eran noches de relinchos enloquecidos, manos temblando de miseria, canciones que habían vuelto posibles otras manos. Recordó la primera vez que la tomó en sus brazos, la primera vez que tuvo que arriesgarse a creer que la cura no obedecía a un precio. «No se vende», respondió con voz que pareció menos rotunda de lo que quería. «Hay decisiones que se confirman en el cuerpo, no en las palabras». La reiteró: «No se vende». La plaza se llenó de un silencio denso. No era un silencio de desaprobación, era el silencio del momento en que la comunidad debe decidir si se deja medir por la moneda o por otra regla. Hubo quien lo entendió de inmediato, quien negó que la economía de la casa permitiera tal quijotada, quien recordó que nunca pueden cerrarse los ojos ante el pan que falta.
El hombre del traje oscuro retiró la carta con un gesto medido. No levantó la voz, no hizo ademán de imponer. Dejó el sobre con la misma delicadeza con que uno deja un oficio que no se cumplirá, y se marchó por la carretera, como se van las cosas que no encuentran respuesta. No fue la única tentación. Llegaron también reporteros de radio que querían hacer una nota, gente de ciudades cercanas que ofreció asesoramiento y con buenos modos una forma de convertir la historia en prenda que la plaza pudiera lucir. Sofía negó todo aquello que creyó que podría prostituir la intención primera. Tampoco era rechazo a la ayuda, aceptó más bien las manos claras. Si algún beneficio llegaba, debía hacerlo sin deuda moral. Se acordó una asamblea en la iglesia vieja, aquella cuyos bancos habían escuchado confesiones de hace generaciones. No se habló en terminología de poder, sino en palabras de cocina. ¿Cómo hacemos para que el santuario subsista? ¿Tiene la comunidad que vender algo de lo propio para sostener lo que ahora es de todos? Ramón propuso una cooperativa. Cada familia aporta lo que puede, un saco de paja, 2 horas de trabajo, y en conjunto se pagará una pequeña valla, algún alimento extra para la temporada seca. Paco propuso recoger los excedentes de cosecha y venderlos en el pueblo cercano para tener un fondo. Don Manuel, con un gesto impensado, ofreció su conocimiento para armar una puerta reforzada que no necesitara herrero externo. Hubo objeciones. La necesidad no espera a las buenas intenciones. Una mujer se levantó y contó que su madre necesita medicinas y que sin una suma inmediata no podrán comprarlas. Otra voz dijo que nadie debía cargar con todo. Los acuerdos que salieron de ese debate fueron modestos y honestos. Nadie vendería esperanza ni a los animales del santuario. Se aceptarían donaciones, se establecería una caja comunal y se buscarían aliados que no vinieran a transformar a los animales en trofeos. La resolución no anuló la necesidad, la administró. En ese proceso había aprendizaje. La comunidad comenzó a conocer que el cuidado también es economía, que las horas dedicadas al cepillado, las curas que se dan con tendones pacientes, son moneda de otro tipo. Al cabo de unas semanas, la caja comunal alcanzó su primer saldo suficiente para pagar un pequeño seguro del recinto y para comprar una tanda de antiparasitarios. No era mucho, pero era suyo. Con el calor del verano y la tarea constante, la cancioncilla que Sofía había inventado circuló con menos solemnidad y más practición. Los niños la repetían sin entender al principio la profundidad de su gesto. Para estos era simplemente una cancioncilla que calmaba la noche. Para los mayores era un recordatorio de que las palabras pueden sostener vidas. María contaba la historia una tarde mientras cosía una manta. No es solo por el caballo, decía, es porque al cuidar lo que no cuesta, nos aprendemos a cuidar lo que sí cuesta, nuestros hermanos. El santuario no se volvió un destino de riqueza ni un centro de exhibición. Se convirtió en lo que toda obra duradera es, un lugar donde la repetición se mezcla con la sorpresa. Había fines de semana en que llegaban grupos de voluntarios de pueblos cercanos. Había días de calma en que la rutina bastaba para sostener la paz. Una vez, un niño que antes había arrojado piedras trajo su flauta para tocar la canción. Al principio desafinó. Luego, entre la lluvia y las manos, su pen se pegaron los tonos y la melodía salió como si siempre hubiera estado ahí. Pasaron meses. La operación que devolvió parte de la vista a Esperanza fue recordatorio en el calendario del pueblo y al mismo tiempo instrumento de convivencia. Quienes ayudaron en la recuperación fueron invitados a un almuerzo colectivo. El veterinario que vino desde la ciudad recibió la gratitud de la gente en sobriedad. A cada quien le tocó su lugar sin grandes discursos. Sofía fue creciendo en pequeños pasos no celebrados. Aprendió a leer los guiños de Esperanza. Cuando la yegua inquietaba las orejas, era aviso de tormenta. Cuando resoplaba con la frente caliente, era llamada a darle agua. Las estrellas en sus ojos, antes tan abstractas, se convirtieron en coordenadas. La niña ahora sabía medir distancias con la mirada, pero seguía contando pasos por costumbre.
La combinación le permitió, poco a poco, establecer puentes. Indicaba dónde estaban las huellas y también quién necesitaba que le quitaran la paja del costado. Una tarde, ya al filo del año, un crío menor del pueblo vino con la cara manchada por el llanto. Trajo a su perro en brazos, un animal con las patas rotas por una trampa. La madre había intentado sin éxito buscar ayuda. La mano de Sofía se movió con la misma prontitud de quien sabe que la dignidad empieza por evitar el dolor. Trabajó junto a Ramón, tejieron vendajes, dieron calor y pusieron la melodía en la boca del crío para que su llanto se transformara lentamente en soplido quedo. Fue la prueba de que la canción ya no pertenecía a una sola voz, la habían heredado. La voz de la comunidad se la apropiaba como propio remedio. Cuando el niño, ya calmado, miró a Esperanza y le cantó la estrofa que había aprendido, la yegua pasó la nariz por su cabeza como quien borra la distancia que una vez fue miedo. A partir de ese gesto, un nuevo ciclo comenzó. Uno donde quien había sido vulnerado encontraría reverencia en formas simples. En las noches, cuando el pueblo se quedaba en silencio y las sombras parecían alargarse sin prisa, Sofía se sentaba en el umbral con la manta sobre las piernas y la yegua a su lado. Contaba pasos como si fueran antiguas oraciones, pero también memorizó nombres, de niños que ya no pegaban piedras, de familias que habían aprendido a compartir, del hombre del traje que había ofrecido comprar esperanza y se había marchado sin llevarse nada. En la quietud, María le decía que había cosas que no se venden, porque, si se vendieran, nadie recordaría cómo fue que se salvó lo que era frágil. Una tarde, cuando la luz se estiró en tonos dorados, Sofía escuchó a lo lejos una voz que llamaba su nombre. Era Paco, con un recado. Había llegado una carta de la ciudad con una invitación para que el santuario pusiera una pequeña exposición en la feria del pueblo mayor. No para vender animales, sino para contar el trabajo que hacían. Era un puente distinto, no dinero inmediato, sino la posibilidad de que más manos aprendieran. Sofía pensó en la oferta. Recordó la tentación que había llegado aquel otro día con billetes apilados. Esta vez la ficha no pesaba lo mismo. La diferencia entre vender y mostrar era la intención que la sostenía. Si iban a ir, lo harían con reglas. Nada de tratos que cosifiquen, nada de promesas que obliguen a traicionar la causa primera. La ciudad podía saber de ellos. No era necesaria la ignorancia para proteger la ternura. Aceptaron la invitación con la misma precaución con la que se cura una herida antigua, despacio y con equipo propio. Llevaron a la feria un puesto modesto, fotos en blanco y negro del proceso, una manta tejida por la abuela con el nombre de la canción, un par de crines cepilladas y una voz que cantaba aquello que había empezado en la casa de Sofía. La gente escuchó. Algunos empezaron a traer ofertas de voluntariado, otros preguntas manatadas por curiosidad. Hubo quienes no entendieron y se preguntaron si aquello valdría la pena. Pero lo cierto es que, en ese intercambio, se abrió una puerta para que otras comunidades supieran que era posible cuidar sin convertir el cuidado en mercancía. Cuando volvieron al pueblo, trajeron no tanto riqueza como promesas, una red de personas dispuestas a dictar talleres, un par de veterinarios que ofrecieron ayuda esporádica y una donación pequeña para ampliar el cercado. No cambiaron el mundo, pero hicieron que el rincón donde vivía Esperanza se robusteciera lo suficiente como para que, en la próxima temporada seca, nadie muera por falta de paja. Los años siguieron su curso, y lo que una vez fue un hecho único se volvió hábito. La canción que Sofía enseñó a los niños se repetía en distintos patios, entre distintos animales. Ya no era necesaria la solemnidad de la primera vez. La repetición la había hecho parte del repertorio de la plaza. Cuando llovía, los niños se juntaban bajo las alamedas y recitaban las estrofas como quien reza para que la tierra no olvide la bondad. En una noche serena, cerca del fuego de la cocina comunal, María dijo algo que pareció a todos una sentencia simple y verdadera. No se trata solo de salvar animales, dijo. Se trata de aprender a no vendernos a nosotros mismos.
La frase fue una bisagra. No la dijo con orgullo, la dijo con el desvelo de quien sabe que la vida se decide en pequeños giros, en compromisos tomados de a poco. Sofía la escuchó y entendió que, más allá de esperanza, había un gesto profundamente humano que se estaba forjando: la resistencia cotidiana contra la indiferencia. Y así, con la lluvia que alguna vez había sido enemiga convertida en un telón que marcaba estaciones, el santuario siguió su vida tranquila, sin grandes proclamas, con la certeza de que quienes cambian su entorno lo hacen por acumulación de cuidados. Cada noche, cuando la yegua apoyaba la cabeza en el hombro de Sofía, la niña le susurraba la canción. A veces, cuando el corral quedaba en silencio, la escucha un nuevo aprendiz desde la casa contigua y, sin que nadie se lo pida, empezó a repetirla en voz baja. La melodía, que alguna vez había sido remedio singular, pasó a ser costumbre. Y en la costumbre florecen las vidas que se enseñan unas a otras a ser menos frías. Los años hicieron su trabajo con la suavidad de un viento que pule piedras. Las manos que antes solo sabían sujetar sogas aprendieron a coser vendajes. Las voces que hablaban en susurros para no asustar a la yegua aprendieron a nombrar enfermedades sin temor. De vez en cuando llegaba alguien que recordaba los días de la venta por su cuenta, un vecino que había perdido un cerdo, una mujer que había oído el rumor de una tienda que recompra animales en la carretera, y cada vez la respuesta del pueblo era la misma: no se hace negocio con lo que se debe cuidar. No era una ley escrita, sino una costumbre de comunidad, unas cuerdas invisibles que ataban las decisiones al corazón. Una primavera, con el aire cargado del perfume de las flores del algarrobo, Esperanza se puso inquieta. No era inquietud de hambre ni de frío, era otra cosa que las yeguas guardan en su cuerpo, como quien guarda memoria. Sofía lo notó antes que nadie. La criatura mordisqueaba la viga del establo con ternura, bajaba la cabeza como para buscar algo en la tierra. Aquella noche durmió poco. María se sentó a su lado y le pasó la mano por el cuello, como quien repite una oración antigua. Tal vez, susurró María, lo que empieza vuelve en más. No dijeron más porque ninguna palabra parecía acertar a la espera. La aldea también sintió la tensión. Los niños dejaron de jugar a la orilla del corral, y los mayores hablaban bajo como para no perturbar el cuerpo de la yegua. Algunos se sentaron alrededor del fuego hasta que los primeros indicios llegaron con la claridad de un albor. Un ruido leve, un brinco, un pequeño olor a tierno. Al amanecer, cuando la luz limpió los techos, Esperanza parió. No fue una escena de feria ni de grandes anuncios, fue un conjunto de gestos, manos habilidosas y miradas que contenían asombro. El potrillo vino al mundo con los ojos grandes, húmedos y los cascos blandos como incipientes origamis. Sofía lo sostuvo en sus brazos por un momento, como si el peso fuera la prueba de que lo que cuidaban no era solo animal, sino un hilo que conectaba generaciones. Llamaron al potro Lucas, por el abuelo que había ido enseñando a los niños a leer las sombras del campo. Nadie le preguntó a la ciudad si el nombre era correcto. La noticia se fue corriendo entre casas y huertos, una vida nueva, un milagro pequeño que no costó dinero. Gente que no había entrado al santuario en años vino con pan, con botellas de leche caliente, con palabras medidas. Hubo quienes se emocionaron hasta quedar en silencio y otros que, sin dramatismo, se pusieron a acomodar paja, a limpiar el pesebre, a procurar que el potro tomara su primer sorbo. Paco llegó con una camisa manchada de barro. La abuela repartió café. Los niños, siempre impacientes, aguardaban a cierta distancia para no asustar. Desde el primer día, Lucas tuvo miedo a la soledad y buscó compañía en el pelaje de su madre. Sofía cantó la canción que había sido remedio tantas veces, y algo en el aire se aferró a las estrofas como si fueran himnos viejos. Con la alegría también llegó la responsabilidad. Con un potro, el santuario necesitaba más manos. La red que habían conseguido en la feria respondió igual que un tejido bien tejido. Voluntarios que ofrecieron horas. Un joven del pueblo se inscribió en los talleres de veterinaria gratuitos.
Una maestra propuso que los niños aprendieran allí, entre pajas y riendas, lo que significa cuidar. Pero no todo fue suavidad. Entre las ofertas que aparecieron repitió la sombra de la tentación. Un comerciante de un pueblo vecino, que había escuchado del potro, llegó con una bolsa de dinero y la promesa de llevar a Lucas a la ciudad donde podía rendir mejor. Traía fotos de potrillos urbanos, de competiciones y pompa, un mundo donde un animal es espectáculo y producto. Sofía lo miró largo. María apretó los labios hasta que su mandíbula pareció de roca. Paco, que meses atrás habría dudado, habló sin vacilar. Aquí se aprende, dijo, y lo que aprendemos no se vende. No fue una respuesta hecha para herir al hombre, sino para poner un límite. El comerciante se marchó, con el ceño fruncido, y la bolsa quedó sobre la mesa del refugio como un objeto extraño cuyo brillo no encajaba en la casa. Nadie necesitó celebrarlo con discursos. El gesto cotidiano de proteger valía más que cualquier júbilo ruidoso. Los talleres de veterinaria empezaron a dar frutos. Un joven, Marcos, que trabajaba en las huertas, encontró en los turnos del santuario una vocación que lo llevó a estudiar por las noches. La abuela enseñó a las niñas a tejer mantas con el nombre de la canción, como la que una vez llevaron a la feria. Y cada manta colgada en el porche era una promesa más de continuidad. Los niños que cantaban bajo la lluvia ahora ayudaban a barrer, a llevar baldes, a mirar el pulso de los animales con manos que aprendían la ternura. La vida siguió su curso con la modestia de los hechos bien hechos. Hubo inviernos rigurosos en los que la paja parecía escasa, y veranos en los que el sol bajaba la cabeza con dureza. Hubo noches de fiesta en las que el pueblo entero, sin distinguir casa, compartió una olla humeante junto al potro que crecía verticalmente como un reto. Lucas, que había nacido tan frágil, se hizo fuerte sin violencia, con la lentitud del que aprende a caminar sobre la confianza de la tierra. En una de esas noches, Sofía se despertó y fue al corral. La luna estaba baja y el potro dormía con la cabeza apoyada en el costado de Esperanza. Ella se sentó sin hacer ruido y comenzó a tararear. No era la canción de enseñanza, ni la del primer día que salvó a la yegua. Era otra, hecha de versos que iban naciendo en la misma puerta del santuario, compuesta de agradecimientos sencillos, por el pan compartido, por la mano que no vendió lo que debía sanar, por los niños que aprenden a no cosificar lo vulnerable. María la oyó desde la cocina y se acercó. Se sentaron juntas y miraron a Lucas dormir. No dijeron consignas grandes ni lecciones doradas. Entre esa luz pálida se hicieron pequeñas promesas que nadie más tendría que dictar. Sofía pensó en la abuela, en los talleres, en la red que había empezado como una duda y se había vuelto costumbre. Pensó en la frase que había soltado una noche: aprender a no vendernos a nosotros mismos. Y en aquello encontró la respuesta para los días que venían. La resistencia es una artesanía lenta, hecha de noches en vela, de canciones y de manos que no se rinden. Al amanecer, cuando la aldea despertaba con ruido de ropa tendida y pasos sobre piedra, Lucas abrió los ojos y se levantó por primera vez con torpeza hermosa. Dio un paso, luego otro, y terminó por quedarse en pie, tambaleante, con la cabeza alta como quien acaba de aprender a sostener un mundo pequeño. Hubo un aplauso, apenas audible, como quien celebra una pequeña tregua ganada en la vida cotidiana. La costumbre siguió su trabajo, y la canción, antes remedio, continuó su camino de convertirse en costumbre viva. Algunas manos nuevas llegaron, otras se fueron, algunos ofrecimientos volvieron con un brillo distinto, y la aldea siguió haciendo lo que aprendió a hacer: cuidar sin mercar, enseñar sin anunciarse, resistir sin ruido. No era épica de grandes gestos, sino la epopeya silenciosa de la vida que se rehace a base de cuidados acumulados. Y así, la presencia de un potro llamado Lucas se volvió un hilo más en el tejido del santuario. Un recordatorio de que las decisiones pequeñas, repetidas, construyen cosas que el dinero nunca puede comprar.
La canción siguió cantándose cada noche, hasta que, poco a poco, dejó de ser solo una melodía para convertirse en el modo en que todos, niños y viejos, voluntarios y curiosos, aprendieron a mirar aquello que merece ser guardado.